Génesis 4, del 1 al 16. Leamos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Oremos. Padre amado, gracias por su palabra en esta tarde, y pedimos, Señor, la guía de su Espíritu para que podamos ser guiados a toda verdad, a toda justicia, y saber, Señor, cómo vivir su palabra, cómo aplicarla, cómo compartirla, Señor, con otros, que otros puedan venir también al conocimiento de Cristo por nuestro testimonio. Señor, guíenos en esta tarde, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Dice el versículo 1 que conoció Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Saben que hasta aquí varias veces hemos visto el nombre sagrado de Dios, Jehová o Yahvé, pero es primera vez que en el texto bíblico un ser humano lo pronuncia. Antes no lo había dicho nadie, solamente el que va relatando va diciendo varias veces el nombre de Jehová, pero es Eva quien primera vez dice el nombre de Dios Jehová. Sin duda que Eva está contenta, está muy emocionada por tener un hijo, y dice acá que le llama Caín, Caín en hebreo, y significa adquirido. ¿Pero adquirido de quién? De Jehová. Recordemos que los versículos anteriores han sido de mucha maldición para el hombre y para la tierra. A Eva le dijo que con dolor iba a tener a los hijos. Hemos dicho que desde la caída en adelante, todo lo que tiene que ver con dar a luz a un hijo envuelve muchos dolores y peligros. Recuerdan que en capítulo 35 de Génesis se nos dice que Raquel, cuando tiene a Benjamín, muere en el parto, ¿cierto? Es decir, a partir del pecado, todo lo que envuelve tener hijos va a ser con grandes temores y dolores. ¿Cuántos hijos, cierto, mueren al nacer? O mueren antes de nacer. ¿Cuántas mamás mueren en el parto?
¿Cuántos bebés mueren al poco tiempo de nacido? ¿Recuerdan David con Betsabé? El hijo que tuvieron, al poco tiempo, lamentablemente murió. Va a haber gran dolor ahora después del pecado con todo lo que tiene que ver con hijos. Por eso que cuando Eva tiene a Caín, alguien que es adquirido de Jehová, o también se podría traducir posesión de Jehová, ella está contenta, ella está emocionada, porque tiene en sus brazos a su hijo. Y recordemos también que hubo una promesa, que de la simiente de ella iba a venir un descendiente que le iba a hacer ¿qué cosa al maligno? Una herida mortal en la cabeza. Recordemos Génesis 3:15, Dios dice, y pondré enemistad entre ti, ese ti es la serpiente, el maligno, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dijimos que el calcañar es el tobillo, no el talón del pie. El maligno, cuando Jesús murió en la cruz, le propinó una herida, pero en el calcañar, es decir, una herida no mortal, porque Jesús resucitó al tercer día. En cambio, el Salvador que viene de la simiente de la mujer, que un día iba a nacer, el Señor Jesucristo, le iba a propinar al maligno una herida mortal. Dice, una herida en la cabeza. Así lo dice el escritor de Hebreos. Cuando Jesús muere en la cruz, destruyó el imperio de la muerte, el imperio del maligno. Así que fíjense que Eva está contenta con este primer hijo, pero fíjense el contraste cuando nace el segundo hijo. ¿Cuál fue el nombre que le puso? Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. No sé si han investigado qué significa Abel. Ya sabemos que Caín significa posesión de Jehová o adquirido de Jehová. Pero Abel, ¿qué significa? No sé si por ahí en algunas Biblias está una notita, pero saben que Abel significa vanidad. Una palabra que se usa mucho en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Jabal o Jabel puede significar también como un vapor, pero es algo insípido, algo que se difumina rápidamente. Si ustedes se fijan, al principio Eva cuando tuvo a su primer hijo está contenta, emocionada, tiene una posesión de Dios, que es su hijo Caín, pero recordemos que Adán y Eva ya no están viviendo en el jardín del Edén. ¿Qué pasó en los versículos anteriores? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los expulsó del jardín. Adán y Eva nunca más van a vivir en un lugar tan hermoso como era el Edén. En el Edén ellos tenían ríos en ese lugar. Era un lugar deleitoso, un lugar hermoso, lleno de vegetación, lleno de árboles, de frutos dulces. Ellos solamente extendían su mano y podían comer las cosas más deliciosas de la creación de Dios. Pero ahora fueron expulsados de ese lugar y ya no viven nunca más en un lugar así de hermoso. Ahora, para tener alimentos, ¿qué tiene que hacer Adán? Dice el versículo 19 del capítulo 3 o del 18. Espinos y cardos producirá la tierra. Y ahora con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Saben que ahora la experiencia fuera del Edén es totalmente distinta. Vivir fuera del jardín del Edén para Adán y Eva, que estaban acostumbrados a vivir en un lugar tan hermoso, en un paraíso, la palabra Edén de hecho significa placer o placentero. Ahora, ¿dónde viven? En un lugar feo, seguramente desértico, seguramente donde no hay alimentos. Ellos ahora tienen que labrar la tierra. Ya no viven nunca más en el paraíso. Por lo tanto, ha pasado el tiempo y Eva pasa de tener un hijo emocionada y ahora tiene un segundo hijo al cual le pone vanidad. Al parecer la experiencia de Eva no ha sido la mejor. Ya no vive en un lugar hermoso. Ahora vive fuera del jardín del Edén. Recordemos que fueron expulsados del jardín del Edén. Y ya no hay acceso nunca más para ellos allí. Recordemos que luego de echarlos, Dios
dice el versículo 24 del capítulo 3, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no tienen nunca más acceso a ese lugar. Así que notemos qué interesante, nosotros sabemos cuál va a ser un poco el futuro de esta historia porque nosotros la hemos escuchado muchas veces, desde niños quizás, incluso sin ser creyentes, la historia de Caín y Abel es muy conocida. Sabemos que con gran emoción recibe a Caín, pero ¿cómo fue Caín cuando creció? No fue bueno delante de Dios. Y a Abel, que lo recibió a lo mejor ya con desdén, con cierta amargura, de hecho fíjense el nombre que le puso, Abel. Sin embargo, Abel fue diferente. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos tener hijos, poner en ellos gran esperanza, gran deseo de que conozcan a Dios, de que amen al Señor? Pero se fijan que al final es decisión de cada uno personal. Porque Dios, cuando le da a Caín, Eva piensa, Caín quizás es el hijo prometido de Génesis 3:15. Cuando Dios me dijo que de esta simiente va a venir el Salvador. Entonces Eva piensa que Caín es este hijo. Pero no sabe que Abel, él a pesar de que ella lo tuvo con menos esperanza, ¿cierto que Abel fue distinto? Fue un hijo que amó a Dios y que buscaba agradar a Dios. Y cuando muere lamentablemente Abel, sabemos por el relato, Dios le da un nuevo hijo a Adán y Eva, el cual se llamó Sem. Y de Sem sí viene la genealogía finalmente del Señor Jesucristo. Así que, si ustedes se fijan, el mundo caído, en comparación con el Edén, es totalmente distinto. Vivir fuera del jardín del Edén, vivir fuera de la comunión con Dios, a un mundo caído, a un mundo lleno de peligros, es totalmente diferente. Aconteció, versículo 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La palabra ofrenda, aquí en el hebreo, minjá, es la palabra hebrea. ¿Sabe lo que significa? Significa dar algo a Dios, pero con gratitud. Eso significa la palabra ofrenda. Dios nunca pide algo obligado, nunca pide una cuota, ¿cierto? Sino que Él solamente, ¿qué quiere? Lo que le vamos a dar es algo con un corazón, con gratitud. Y yo estoy seguro que Caín quiso traer al Señor lo mejor de su trabajo, lo mejor de su cosecha. Y Abel tomó lo mejor de su rebaño, lo más gordo de su rebaño. Nosotros a veces pensamos que Dios miró más con agrado a Abel porque trajo una ofrenda de sangre, un sacrificio de holocausto. Pero queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos el resto del Antiguo Testamento, ¿hay ofrendas de alimentos? ¿Hay ofrendas de vegetales y de otras cosas que no sea sangre? ¿Cierto que sí? De hecho, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, recuerdan que hay una mesa, la mesa de la proposición, y ahí habían panes sagrados que eran ofrenda a Dios. También el pueblo de Israel tenía la fiesta de las primicias y ofrecían a Dios lo mejor de la cosecha. Así que Caín no estaba mal lo que le estaba ofreciendo. ¿Qué era lo malo en Caín? ¿Qué era lo malo en Caín? ¿La ofrenda? Era el corazón de Caín, el interior de Caín. Eso era lo malo, porque de hecho, fíjense, dice que no miró Dios con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Sin perder. Muy bien, ahora sí. Sin perder Génesis capítulo 4, miremos Primera de Juan capítulo 3, miremos desde el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y miren ahora lo que introduce aquí Juan, el ejemplo que a él se le ocurre. Lo que estamos viendo ahora, el ejemplo de Caín, versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que, ¿cuál era entonces el problema de Caín? Ya lo dijimos, era su corazón. Jesús también así lo explicó, que del corazón salen todos los pecados. Las acciones, los actos de los seres humanos están conectados con su interior. Es el corazón. ¿Y de dónde viene, por ejemplo, justamente el asesinato? Estamos en unos tiempos actuales donde vemos que, por ejemplo, se dice que hoy hay mucha violencia porque el mundo es violento, las personas que tienen estas actitudes violentas, los asesinatos, se produce por la gran influencia externa de las personas hacia otras personas. Las películas violentas, el uso de internet, los amigos, las pandillas, se le trata de echar la culpa al exterior del hombre. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la psicología moderna, donde siempre se trata de tomar la culpa del hombre y llevarla lejos, a otro lugar. Se nos dice muchas veces que los problemas que podemos tener tienen que ver con lo que alguien nos hizo o con el efecto de los padres o de alguna forma siempre tratamos de tomar la culpa, llevarla a otro lugar para justificar las malas acciones. Pero ¿qué del asesinato? Ya que estamos hablando de Caín sobre su hermano Abel. Bueno, el Señor Jesucristo, si nosotros vamos a nuestras Biblias, a Génesis, anotamos Génesis 4 y miremos por favor Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor nos explica de dónde viene el asesinato, cuál es el origen del asesinato. Jesús dice en verso 21 de Mateo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice. Hasta ahí el versículo. Si notamos, el Señor simplemente está citando uno de los 10 mandamientos, no matarás. Y a continuación el Señor va a ir más profundo y nos va a mostrar cuál es el origen del asesinato. Vamos a ver que cualquier pecado, como el asesinato, tuvo su origen mucho antes en el corazón de la persona. Miremos el versículo siguiente, el 22. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo empieza un asesinato? ¿Cómo nos ponemos en la senda, en el camino que nos lleva a desear la muerte de una persona? E incluso, como lo hizo Caín con su hermano, con sus propias manos, matar a su propio hermano. Todo comenzó con el odio, con el enojo. Cuando volvemos al capítulo 4 de Génesis, nosotros podemos ver que Caín se ensañó, decayó su semblante, se ensañó. El término ahí, se ensañó, significa comenzó a arder. Es la idea del odio, del enojo. Por eso que Jesús nos dice aquí en el Sermón del Monte que el asesinato parte en el corazón y con un fruto de la carne, con el odio, con el enojo. El Señor le dice, versículo 6, volviendo a Génesis 4, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo termina el pecado, cómo nace el pecado y da a luz la muerte. Pero el pecado partió mucho antes en el corazón de Caín. Todos los pecados comienzan así, comienzan en el corazón. La mentira, el robo, parten en el corazón cuando codiciamos, cuando deseamos lo que no es nuestro. Y así todos los pecados. El Señor Jesucristo habló del adulterio. Él dijo que el adulterio no es solamente el acto mismo de llegar al final de ese pecado. El Señor Jesús dice que eso partió mucho antes, cuando miramos al cónyuge de otro. Ahí ya partió el adulterio. Allí mismo en el Sermón del Monte el Señor explica todo esto. ¿Cuál es el problema del ser humano? No es el exterior, es el corazón. Hoy día, en la sociedad donde estamos con tantas influencias que vienen desde afuera, podríamos decir que de alguna manera son una ayuda, pero el problema principal sigue siendo el mismo, el corazón. Y ahí es donde Dios quiere actuar. Ahí es donde el Señor quiere transformar y traer vida nueva, perdón y vida eterna y salvación en el corazón del ser humano. Si nosotros solamente tomamos a las personas, tomamos por ejemplo a nuestros hijos, a los niños, y solamente modificamos su conducta para hacer que se porten bien, lo único que estamos haciendo es convirtiéndonos en manipuladores de la conducta de las personas, pero el corazón sigue intacto. El Señor quiere obrar en el corazón. Por eso que es tan importante aquel pasaje tan hermoso de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo creo que lo conocemos muy bien. Hebreos 4:12. Yo creo que lo podemos decir de memoria. Dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde se produce el cambio? ¿Dónde se produce la transformación? En el corazón. ¿Y qué es lo que lo hace? El Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de las personas. Solamente allí es posible que se produzca el cambio. Lamentablemente Caín, vamos a ver que ni siquiera reconoce su maldad. Si volvemos al capítulo 4 de Génesis, dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Es increíble que Caín acaba de matar a su propio hermano y cree que puede engañar a Dios, al Dios omnisciente, omnipresente, diciéndole, no sé. El corazón humano puede ser tan duro y soberbio como lo vemos acá. Caín no es capaz de reconocer lo que acaba de hacer a su hermano y le dice a Dios, no sé. Y además se atreve a contestarle algo con una cierta insolencia descarada. Le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Queridos hermanos, por eso que Juan medita en Caín y su historia aquí en Génesis 4, y ahí en su primera epístola dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros somos cuidadores de nuestros hermanos, ayudantes de nuestros hermanos. Nosotros amamos a los hermanos. Allí se demuestra realmente una nueva criatura, una nueva vida. En cambio, el que no ama a Dios, el que no conoce a Dios, dice, ¿qué me tengo que preocupar yo de mi hermano? El que ama a Cristo, ama a su hermano. Y ahí demuestra que Dios ha operado un cambio en su ser, lo ha transformado, lo ha regenerado, lo ha hecho una nueva criatura. Caín era del maligno y él odiaba a su hermano porque sus obras eran justas, pero la de él malas. El Señor le pregunta, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La sangre de Abel. Dice aquí literalmente que la sangre de Abel grita desde la tierra. Y yo creo que de inmediato nos hace pensar en un pasaje muy hermoso de Hebreos, ¿no? Si vamos al capítulo 12, nuevamente vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. ¿Listo? Dice, Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Nuevamente los escritores del Nuevo Testamento pensando en la historia de Caín y Abel, y lo citan nuevamente aquí el escritor de Hebreos. La sangre de Abel, ¿qué pide desde la tierra? ¿Por qué está gritando? ¿Qué es lo que está clamando desde la tierra la sangre de Abel? ¿Qué es lo que está demandando la sangre de Abel? Si nosotros lo pensamos bien, la sangre de Abel está pidiendo venganza. La sangre de Abel está clamando por venganza, por justicia inmediata, porque un inocente, justo y bueno fue muerto por un maligno. Pero ¿por qué la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel? Porque la sangre de Jesús, cuando fue derramada, esa sangre preciosa, la sangre de Cristo, ¿qué pide? No pide venganza. La sangre de Jesús otorga el perdón. La sangre de Jesús provee justicia, provee limpieza y perdón de pecados. Por eso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es tan maravillosa. Su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, son una obra mesiánica tan preciosa, tan perfecta y completa, porque traen perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree en la persona y en la obra de Cristo. Es realmente maravilloso. Como podemos ver continuamente aquí en el libro de Génesis a la persona de Cristo. Aquí, mientras una sangre con justicia demanda venganza por haber sido asesinado de manera tan cruel, la sangre derramada de Cristo pide perdón. La sangre preciosa de Cristo otorga el perdón y la limpieza de todos los pecadores. Caín, con su corazón duro, notemos que no es capaz ni siquiera de reconocer la maldad que ha hecho. Dice el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Queridos hermanos, ¿cuál deben ser las palabras de una persona arrepentida? De alguien que reconoce su maldad y se acerca al Señor por restauración y perdón. Por alguien que se acerca al Señor en busca de la gracia. No es así que alguien que ha pecado dice, Señor, perdóname, reconozco la maldad horrible que he hecho, la ofensa que he hecho contra ti, contra los demás. Como el hijo pródigo, padre le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. David cuando se arrepintió también en esa hermosa confesión, en el Salmo 51, cuando le dice el Señor que él ha pecado contra ti, le dice, contra ti he pecado. Queridos hermanos, aquí nosotros vemos a Caín, que él dice, cuán grande es mi castigo para ser soportado. En vez de decir, cuán grande es mi pecado, Señor, perdóname, ten misericordia de mí y restáurame, Caín se queja del castigo y en ningún momento muestra arrepentimiento. Nuestro buen Dios aquí podría haber hecho justicia de inmediato. Dios podría inmediatamente haberle quitado la vida a Caín por el terrible pecado que él hizo, el primer homicidio en la historia. Sin embargo, así como Caín le dijo a Dios, yo no soy guarda de mi hermano, notemos cómo el Señor va a tener misericordia de alguna manera con Caín y lo va a proteger el resto de su vida. Le da una oportunidad. No sabemos si Caín se arrepintió más adelante.
No lo sabemos. Tristemente, a través de toda la historia, la idea de Caín siempre es la idea del mal, una semilla de maldad. Incluso en un antiguo cuento eh, anglosajón, el Beowulf, se nos habla de este gran héroe que tiene que pelear con una especie de monstruo, un gigante llamado Grendel, que la historia dice era un hijo de Caín. Desde la antigüedad, cuando se habla de Caín, siempre es sinónimo del mal, de la muerte, de alguien que viene para destruir, para matar. Tristemente, Caín no quiere arrepentirse, pero el Señor le da una oportunidad. Y aunque él no quiso cuidar a su hermano, Dios lo va a cuidar el resto de su vida. No sabemos si se arrepintió, pero vemos aquí la gracia y la misericordia de Dios, la voluntad perdonadora que tiene Dios, la provisión de la sangre de su propio Hijo para traer la redención a la humanidad caída. Dice el versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te matare, Caín, que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. No sabemos qué señal es esta, la señal en Caín o la señal de Caín, como a veces se le llama, pero lo que queda claro es que es la mano protectora de Dios sobre este hombre, que a pesar de ser un malvado y alguien digno de muerte, el Señor lo está protegiendo sin quitarle aún la vida. Al parecer, para que siga su vida y termine su vida de manera natural como cualquier otro hombre. Pero Dios no lo ajusticia inmediatamente. Queridos hermanos, de alguna manera Caín representa la vida de muchos, muchos en el mundo, que van por la vida lejos de Dios sin arrepentimiento y el Señor les da tiempo para el arrepentimiento, les da tiempo para que piensen y reconsideren su camino y se acerquen al Señor. Quizá usted en este momento está así como Caín, vagando por el mundo, lejos de Dios y piensa que eso está bien. No sabe que un día va a venir el día final y un día va a tener que presentarse delante del juez, del Señor Jesucristo. En ese gran juicio final no va a haber abogados, va a ser un juicio solamente para dictar sentencia. ¿Por qué no venir mejor al arrepentimiento, a los pies de Cristo? No tener la actitud de Caín, sino apreciar y amar la actitud como de un hombre entregado como el de Abel, que vivió su vida, su corta vida, buscando agradar a Dios y ofreciendo este sacrificio de alabanza a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, también vivió así. Vivió una vida de obediencia al Padre, vino al mundo, entregó voluntariamente su vida en sacrificio por todos para darnos salvación a todos nosotros. Solamente creer en Él para recibir el perdón de los pecados. Aquí nosotros podemos ver entonces que esta historia nos deja esta hermosa enseñanza. La vida de Caín y Abel se repite todos los días en el mundo. Y sin embargo el Señor está abierto y dispuesto a perdonar y a recibir hasta el más vil de los pecadores, porque el precioso sacrificio de su Hijo Jesús hace posible este ofrecimiento de salvación y de perdón. Vamos a orar.